Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, doctora Isabel, doctor Marcos, por la invitación. Es un gusto participar en el seminario técnico de la Red de Integración a las Redes Eléctricas Iberoamericanas de Energías del Mar, REMAR. Como les comentaba, mi nombre es Emiliano Gor y el día de hoy le voy a estar presentando la ponencia titulada Energías Marinas, Estado del Arte y Experiencia de Investigación sobre Energía del Oleaje en México. Voy a dar algunos highlights relacionados básicamente con la transición de estos últimos 8 años de lo que es el proyecto Semioceano y también lo que conforman algunos capítulos de mi tesis doctoral. En un resumen, la participación de algunas ideas que quiero plantear hoy intervienen los doctores Héctor García Nava y el doctor José Sertuche González de la Universidad Autónoma de Baja California en México, la licenciada Fabiola García Vega del Instituto de la UNAM en Ciudad de México y el licenciado maestro en ciencias Marcos Larrañaga de la Universidad de Toulouse, Francia. Para dar comienzo rápidamente, voy a comenzar contextualizando una problemática que deriva principalmente del aumento en la presión sobre la biodiversidad y la salud de los servicios ecosistémicos, producto, como bien ustedes saben, del aumento poblacional y de la necesidad de satisfacer la demanda que esto genera a través, evidentemente, del incremento de la energía y cómo poder combatir el inminente cambio climático que producen a partir de la introducción a la red eléctrica, a la matriz energética de las energías renovables marinas. Como pueden observar en el gráfico de la izquierda de IRENA, básicamente se ha proyectado a partir de la transición energética en el 2015, pasar de una mayoría de no renovables, ¿no? Una participación, hacia un futuro, una predicción hacia el 2050, por ejemplo, con un 85% de renovables, ¿no? Aproximadamente en el 2020 hubo un incremento del 1,5% de la capacidad instalada global de energías renovables, con básicamente una participación y un aporte de 2,54 terawatt, o sea, esto representa un 35,7 y todavía tenemos que llegar hacia un 85% de renovables. De la mano pueden observar también de últimos costos que presenta IRENA en el gráfico de la derecha, cómo a partir de lo que se presenta en el 2015 o antes incluso, hacia el estado actual, 2021, cómo pueden ver que los costos de los instalados totales han ido disminuyendo. En este caso tenemos con la reducción máxima de la parte solar fotovoltaica, seguido por la parte eólica en tierra, y por último de la parte eólica offshore, o mar afuera, ¿no? Además de esto, se observa un incremento en los factores de capacidad, o sea, la cantidad de tiempo en el año que estos diferentes tecnologías operan en su máxima capacidad a partir de innovación, de aprendizaje en la curva tecnológica, y esto genera precios mucho más competitivos en relación a lo que es el costo nivelado de energía, inclusive más bajos de lo que es la banda de los fósiles convencionales, con precios, teniendo los mejores precios, o sea, más competitivos la parte eólica en tierra, seguido de fotovoltaica, y ya se está metiendo la parte de energías offshore wind. Entonces, para seguir sumando capacidades y seguir con este aliento a continuar con el fomento, Irena, recuerdo que dice que para acelerar y llegar a un net cero al 2050 hay que aumentar, en cambio de este 1,5, como les comentaba, incrementarlo a un 3,5. Evidentemente hay que sumar nuevas ideas, y ahí es cuando emergen las energías renovables marinas, MRE, por sus siglas en inglés,
definidas como todas aquellas formas de energías que derivan principalmente de los mares y los océanos. Tenemos principalmente 5 fuentes de energías marinas, en las cuales tenemos corrientes oceánicas, mareas, oleaje, gradiente térmico, gradiente salino y energía eólica marina. Principalmente el aprovechamiento de la energía del oleaje, y es lo que hoy vamos a estar hablando, ha emergido como una de las posibles aprovechamientos más prósperos en un futuro cercano, debido principalmente a lo que es la reducción y la mitigación de los efectos en la vulnerabilidad costera y la mitigación del cambio climático. Entre las principales ventajas que podemos encontrar destaca la alta densidad de energía por unidad de superficie, son predecibles y se propagan de las zonas de generación naturalmente hacia las costas, donde pueden ser aprovechadas por diferentes formas de convertidores de energía del oleaje. Vamos a estar hablando también de eso, y se han observado avances significativos en los niveles de preparación tecnológica, o TRL en inglés. Entonces, esto destaca en un futuro próximo que puedan ser opciones para un suministro energético, ¿no? Pero sin embargo, como todas las energías emergentes, enfrentan diferentes desafíos potenciales, evidentemente relacionado con la variabilidad e intermitencia del recurso, lo cual evidentemente impacta en los factores de capacidad, en la producción anual de energía y en los costos nivelados de energía y por ende su competitividad en el pool eléctrico, altos costos de instalación tecnológica, incertidumbres asociadas evidentemente a la amplia diversidad de carteras y prototipos de convertidores de energía del oleaje, o WEX, y esto aunado a la incertidumbre también que supone su rendimiento a escala comercial, ¿no? Y esto también de la mano a que no todos los países poseen políticas que apoyen justamente a su inclusión. Esto limita e impacta directamente en su financiamiento y comercialización. Para ello, lo que empezamos a hacer, lo que intentamos hacer y lo que se pudo hacer, destaco esto, es en el Centro Mexicano de Innovación en el Océano empezamos a evaluar diferentes áreas en las cuales yo estuve trabajando con la parte de modelación numérica del oleaje. ¿Para qué? Para saber dónde se encuentra este recurso, en qué partes y sobre todo en qué cantidad, y en qué tan variable. Para contextualizar, ya sé que la mayoría de ustedes conocen el recurso, pero bueno, el recurso ondimotriz o energía del oleaje se distribuye de una manera gradual, que básicamente tenemos los mínimos en las zonas ecuatoriales, y estos aumentan hacia las zonas extratropicales, donde se observan los máximos. Particularmente a partir de modelación numérica del oleaje. Este es un trabajo del doctor Héctor García Nava y colaboradores. Se evaluó la disponibilidad de energía del oleaje en los mares mexicanos, tanto en el Golfo de México, Mar Caribe, como en todo el Pacífico, y el Golfo de California. Y pueden observar claramente cómo el Pacífico destaca por tener mayores disponibilidades, cercanas a 25, por ejemplo, kilowatt por metro, esto es kilowatt por metro de frente lineal, encontrando en la zona norte, en la parte de Baja California, en el noroeste de México, su máxima disponibilidad. Esto simplemente para dar algún alcance, después podemos hablar muy técnicamente y estaría bueno. Simplemente estos son datos de un modelo de retrospectivo del oleaje de Iowa, basado en Waywatch 3, con un dominio regional de aproximadamente 17 kilómetros. Y a partir de esto dijimos, bueno, ¿qué pasa en estas zonas potenciales, ¿no? Entonces, bueno, donde estoy trabajando, donde tenemos disponibilidad de datos, donde estoy haciendo ahora mi doctorado, que es en Ensenada, en Baja California, lo que quisimos hacer es justamente evaluar en esta zona, pero ahora pasar de un dominio de escala espacial regional hacia lo que es local, ¿no? Entonces, como muestro en esta publicación, publicamos el año pasado esta información, tenemos lo que es dos
básicamente aumentamos la resolución, o sea, pasamos de 17 kilómetros a lo que son 250 metros de resolución, y encontramos algo muy interesante que al trabajar con mayor resolución costera, lo que nos permiten justamente es que esta alta resolución batimétrica, utilizadas en el modelo, este es un modelo costero que es el SWAN, nos permite justamente observar diferentes fenómenos, diferentes procesos que induce justamente la batimetría sobre el oleaje, como es por ejemplo la refracción o focalización de la energía, y encontrar zonas donde con una resolución más burda no lo podríamos haber visto, y al tener una observación más fina de escalas inclusive de granjas o grupos de acoplamiento de dispositivos de oleaje, nos permiten ver cómo, por ejemplo, lo que es la focalización de la energía del oleaje, producto inducida, por ejemplo, en este caso en el norte, en el Bajo de San Miguel, esto es Ensenada, los comentaba, es el noroeste de México. Tenemos focalización del oleaje, encontramos zonas que son de máximo aprovechamiento, y por ejemplo cuando nos vamos al sur, a partir de salientes o promontorios, también encontramos focalización del oleaje. Entonces, claro, cada vez vamos hilando más finos y más fino, y vamos encontrando zonas potenciales, ¿no? Entonces, sobre estas zonas potenciales son donde empezamos a hacer simulaciones de granjas, o sea, de grupos de dispositivos, y empezamos a trabajar toda su inclusión a la red eléctrica. Esto es solamente para comentar un poco la actualidad, básicamente a raíz de los costos nivelados de energía hacia el 2021. También aprovecho para destacar en el gráfico, en la figura de la derecha, trabajos de nuestras compañeras del proyecto, Paola Garduño, Jessica Tobal, con 2 publicaciones de ellas que me atreví a juntar en esta gráfica, cómo tenemos la energía del oleaje con precios justamente menos competitivos, pero con factores de capacidad semejantes a lo que es solar, fotovoltaica, vientos en tierra, y un poquito menos, pero casi semejantes a lo que es viento offshore, pero discrepa mucho de lo que es todo el pool de convencionales. Si ustedes me dirán, ahí está OTEC. OTEC es una de las clases, gradiente térmico, es una de las clases de energías renovables marinas, de hecho súper prometedoras en zonas tropicales, pero actúa con una naturaleza de carga base a partir de factores de capacidad semejante a lo que son las tecnologías convencionales, como geotérmica, de gas, de carbón, etc., ¿no? Entonces, justamente ahí podemos ver cómo el factor de capacidad empieza a tener una relación directa a lo que es el costo nivelado de energía, ¿no? Y acá, a su vez, en las gráficas de la izquierda, de Chozas, este es un reporte de la OES del 2015, podemos ver que justamente esto es algo común que atraviesan todas las energías renovables o todas las tecnologías emergentes, a partir de 2 cuestiones: lo que es un avance de una mayor madurez en los niveles tecnológicos, ¿Qué ¿no? onda? A partir de lo que es toda Estoy en la una reunión, parte, güey. ¿Qué pasó? a partir de lo que es justamente el aumento en los rendimientos de estos dispositivos, en la inclusión de lo que es toda la parte de aprendizaje, la curva de aprendizaje, mayor capacidad instalada, y pasar de dispositivos, prototipos, a escala comerciales, ¿no? Entonces justamente alcanzamos una disminución de costos, y a medida que vamos en esta transición empezaríamos a entrar en estos dominios y ser más competitivos frente a estas tecnologías convencionales. En un trabajo que estamos a punto de publicar también, en estas zonas potenciales del dominio local, como les comentaba, hicimos una evaluación a partir de una serie de dispositivos, y seleccionamos 2 que en estas zonas de Ensenada funcionaron, generaron mayores rendimientos, que es lo que es Pelamis, que es un dispositivo convertidor de energía, es como una oruga flotante, en el cual fue testeado a escala comercial en la costa de Portugal.
que es un atenuador, y también el dispositivo Wave Dragon, que es un conversor de energía en el cual focaliza la energía y por rebase hace que pase por una turbina y a partir de esto se convierte en energía eléctrica. Estos dos dispositivos, como les comentaba, generan mayores rendimientos. Entonces en estas zonas evaluamos lo que es la factibilidad tecnoeconómica a partir de granjas, o sea, números de dispositivos en esta zona de Baja California, y como pueden observar, los factores de capacidad, a medida que los comparamos de años de presente, 2021, hacia mediano plazo, 2030, podemos observar que estos factores de capacidades aumentan de forma mayor que el resto de tecnologías convencionales, como pueden observar, offshore wind, solar fotovoltaico, concentradores fotovoltaicos, lo que es la hidroenergética, geotermia, bioenergía, gas, carbón y energía nuclear. Y esto hace justamente que mayores factores de capacidad disminuyan lo que es el costo nivelado de energía, pero todavía hacia mediano plazo pueden observar que todavía no están dentro de la banda de energías convencionales, y entonces eso hace que no sean competitivos, ¿no? Cuando estamos en el pool eléctrico, la despachabilidad, en México, dependiendo del código de red, evidentemente. Entonces, nuestra búsqueda es eso, es empezar a plantear nuevas ideas, innovación, desarrollo, de formas de entender estas energías y cómo pueden trabajar en nuestra matriz energética. A partir de esto, dentro de las soluciones que se plantean, que hay muchas, pero quiero destacar algunos proyectos que generaron una gran incidencia y siguen generando. En este caso es a partir de la adaptabilidad, justamente para aumentar los factores de capacidad de estos dispositivos, lo que hay que hacer es innovar, desarrollar y sobre todo ahí está de manera nacional, o sea, que esta innovación esté acá y sí hagamos transferencia de conocimientos de forma internacional, pero el desarrollo tiene que ser nacional, o por lo menos nosotros creemos eso. Destaco en la izquierda un proyecto que es la Stuart Gauld Platform, que se continúa desarrollando en el Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano, en el cual es un convertidor de energía flotante, tienen diferentes brazos, cada uno de estos brazos extrae energía del oleaje a partir de convertidores lineales del oleaje. Acá tenemos unas pruebas que estuvimos haciendo en la Universidad de Colima, en el Pacífico, y a la vez que fomenta en escala 1, y a la vez la transferencia, y también creo que es un poco la filosofía que trae René, es transferimos estos conocimientos, estos aprendizajes de México a otras zonas y viceversa. También destaco el proyecto Undimotriz de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, liderado por el ingeniero Alejandro Heim, en el cual si nos está viendo en este momento le mando un fuerte abrazo. Y hace 2 semanas estuvimos en Uruguay, en lo que es la Universidad de la República Oriental del Uruguay, en el Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental. Ahí estoy arriba del dispositivo, es un dispositivo en el cual acopla una boya a un brazo y aprovecha el movimiento vertical y lo transfiere a lo que es energía electromecánica. Y en el cual también algo de destacar, acaban de tener un apoyo significativo, y entonces vemos cómo sí hay una búsqueda por parte de tanto de la academia como del sector público en el apoyo de estas nuevas tecnologías, en la adaptabilidad de estas energías, porque nosotros conocemos cómo son nuestros mares, y entonces no hay duda que simplemente es continuar igual que lo que es solar, igual que lo que es eólica, en esta curva de aprendizaje y en encontrar cada vez dispositivos más que generan mayores rendimientos. Otra de las soluciones innovadoras en las cuales es vital
acá destaco, por ejemplo, lo que es Teledyne Marine y Soting, que son empresas líderes en las clases mundial de servicios de tecnología submarina y que permiten la comercialización y adquisición de instrumentación y servicios oceanográficos a partir de investigación, desarrollo en inspección submarina. Nosotros necesitamos batimetría, saber de geofísica. En este caso destaco lo que es la CIBAT T50, por ejemplo, en el caso de Teledyne, que es una Ferrari, ahora sí, de instrumentación para adquisición de batimetrías que nos permiten llegar a tener batimetrías de centímetros y no solamente de alta resolución, sino también en ganar tiempo. Podemos hacer pasajes de 40, 50 kilómetros en un día y esto evidentemente nos amortiza en lo que es la investigación en menor cantidad de tiempo. En otro caso también, aparte de las batimetrías, que es lo que hacemos para alimentar los modelos numéricos, necesitamos justamente comparar los datos de modelación numérica con datos reales. Y para estos datos reales lo que utilizamos es, por ejemplo, nosotros tenemos en Ensenada instrumentación de Teledyne Marine, que son justamente los perfiladores acústicos Doppler. En este caso, por ejemplo, este es uno de fondo, tenemos 3 distribuidos, uno cerca de la isla de Todos Santos y 2 internos dentro de la bahía. Entonces, con estos datos lo que hacemos es validar nuestros modelos numéricos y también hoy en día podemos utilizar lo que son vehículos tripulados remotamente, como acá les estoy mostrando este barquito, que el nombre técnico es el Z-Boat, que es un vehículo tripulado y que nos permite justamente acoplar diferente instrumentación en un solo dispositivo, como son ADCPs, como son, por ejemplo, sonares multigas, y aparte la cuestión de GPS diferenciales. Entonces, hoy en día, ahora sí que las posibilidades son cada vez más, son no infinitas, pero cada vez son mucho mayores que las que teníamos hace algunos años. Y también quiero recalcar, por ejemplo, con esto de los vehículos tripulados remotamente, lo que es la inspección de los mini ROVs, justamente, en este caso es un dispositivo, el Seabotics, que nos permite justamente llegar a grandes profundidades, observar cómo es el fondo o la columna de agua y también recolectar información de la parte ambiental, por ejemplo, algo muy importante porque no todo es técnico, ahora voy a ahondar más en eso, sino también siempre tenemos que, en cualquier proyecto, como ustedes saben, tenemos que también incluir la parte ambiental y otros eh, factores, otras atmósferas que complementan nuestro trabajo de inclusión. Aparte de esto, acabamos de publicar un artículo hace unos días en lo que son el entendimiento de otras de las soluciones a partir de sistemas energéticos híbridos, sin conexión a la red eléctrica. En este caso analizamos 2 sitios, uno lo que es Baja California, que es donde le mostraba, y otro es Cozumel. En el caso de Baja California, tenemos energía del oleaje y tenemos mucho sol, estamos dentro del cinturón solar. Entonces, como pueden observar, justamente como les comentaba, la variabilidad e intermitencia del recurso, como en los meses de invierno, ¿no? Tenemos máxima disponibilidad de lo que es la energía del oleaje, pero en verano, en los meses estivales tenemos la mínima cantidad, pero tenemos máxima cantidad disponibilidad de sol. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, hibridar sistemas convertidores de energía del oleaje, sistemas solares, a lo que con reguladores y conversores, evidentemente no nos emancipamos de la parte de energías convencionales? Esto también es importante porque dicen, no, ustedes trabajan en renovables, no le van para nada. No, o sea, lo que queremos es justamente cómo ser más limpios, cómo ir en este camino de una verdadera transición energética. Entonces, esto, ¿qué pasa? Al hibridar, generamos una constancia mayor en el suministro eléctrico y una menor dependencia en la parte de almacenamiento eléctrico, en la cual disminuye los gastos considerablemente, los gastos en lo que es el proyecto total y, evidentemente, poder distribuirlos, por ejemplo, a comunidades
comunidades aisladas, como es el caso de Baja California, en el cual cuentan con muchas comunidades aisladas, de los cuales económicamente son muy productivos, sobre todo en la parte de pesca, pero que evidentemente el desabasto de energía, la intermitencia, cortes eléctricos, muchas veces pierden todo su producto. Entonces justamente estas opciones darían y reforzarían, fomentarían lo que es la seguridad energética en estas regiones. Y por otro lado también hicimos un análisis de Cozumel en el otro extremo, en el extremo sureste de la región, la parte del Caribe, con mediciones de corrientes, de gradientes térmicos, y esto complementarlo con la parte solar y eólica, ¿no? Entonces, cuando sumamos todas las posibilidades de recursos renovables, encontramos justamente una mayor producción anual de energía y justamente despachabilidades más constantes. Ahí los invito a ver este artículo, está muy interesante. Otra de las soluciones es los esquemas eléctricos descentralizados, o sea, esta tendencia de la transformación y el entendimiento también de la transición energética a partir de, como ven acá en el caso de la izquierda, de una centralizado en la red eléctrica, cómo podemos pasar a un centralizado en el cliente, o sea, que el mismo cliente pueda ser generador y consumidor de su energía. Entonces esto genera, o sea, una mayor flexibilidad y evidentemente tiene que ir acompañado de redes eléctricas que apuesten a esta forma de pensar con una mayor digitalización y poco a poco ir generando ser prosumidores, como se dice, de energías. Algo que también quiero destacar es un trabajo que estamos haciendo ahora, estamos también a punto de publicar, en el cual entender que estas tecnologías emergentes también se pueden acoplar y pueden satisfacer sectores ya costeros más consolidados. Esto nace, este concepto de ecoparques marinos, y como entendimiento de clústeres marinos acoplados de diferentes industrias. En este caso estamos hablando de energía del oleaje, entonces son convertidores de energía del oleaje, por ejemplo, desalinización. En el caso, perdón, de Baja California, estamos en una zona árida, necesitamos agua, de hecho el agua es primordial, casi de la mano o mayor que la energía, entonces necesitamos desalinizar agua, o sea, adquirir agua de alguna forma, y también cómo se complementan con otras industrias costeras consolidadas, como es la acuicultura marina, incluso toda esta nueva tendencia de hidrógeno verde, ¿no? Para fomentar una verdadera economía azul en comunidades costeras. Hicimos un trabajo muy interesante en el cual planteamos el acoplamiento de convertidores de energía del oleaje con desalinización como subproductos, aparte de bonos de carbonos, aparte de certificados de energías limpias, la venta de algas marinas, en este caso era en cultivos ya comerciales, en Baja California, por parte de Ulva deshidratada, es una especie de alga, y aparte toda esta parte de lo que es hidrógeno verde. Y ahora también me acuerdo, estamos hablando, yo sé, de energía del oleaje, pero acabo de leer hace unos días un trabajo que me encantó, de un colega y amigo, el doctor García Guante, y colaboradores, cual también le mando un fuerte saludo, a partir de energía biotérmica en cultivos tropicales, o sea, la utilización de OTEC, de aguas profundas, justamente para condensación y aumentar la producción agropecuaria en sitios tropicales, a partir de condensación de esa agua fría. Entonces, yo creo que ahora sí que las ideas son ilimitadas, lo que necesitamos es justamente la inclusión de estas ideas y ver en cada lugar qué tecnología tenemos, qué fuentes primero tenemos, qué tecnologías para aprovechar estas fuentes y cómo incluirlas a nuestra realidad, ¿no? El otro día estábamos en Uruguay. En Uruguay, por ejemplo, depende muchísimo de un medio de transporte que linkea, que conecta la parte de Buenos Aires con lo que es Uruguay, Montevideo. Entonces ahí se llama el buquebús,
Y entonces estábamos dando un seminario justamente a colegas uruguayos y se presentó esta idea, ¿no? A partir de hibridación de energía undimotriz, acá en el sur le decimos, y también con toda la parte eólica, en la cual ustedes saben que Uruguay es casi el 100% de su matriz energética es abastecida a partir de energías renovables, como los ferries, estos buquebús, empiecen a ser abastecidos con hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos. Y no hay que olvidar, como consideraciones, este es un trabajo también que acabamos de publicar, en la cual, aparte de toda la parte técnica, también tenemos que considerar otros criterios adicionales, ¿no? Que son justamente para garantizar un verdadero desarrollo sostenible, en el cual no solamente se incluye la parte técnica, como les mencioné, sino también la parte ambiental, la parte económica y la parte social, ¿no? Entonces, ¿cómo plantear? Acá planteamos las diferentes clases de tecnologías marinas renovables, ¿no? Hoy estamos hablando de esta, de energía del oleaje, pero también están las otras. Entonces, comparamos todos estos criterios y justamente destacamos en que hay estas consideraciones, la sumatoria, digamos, de todas estas consideraciones generan, por lo menos dentro de la región, esto lo evaluamos para lo que es principalmente México, como gradiente térmico y offshore wind como las ganadoras o los que mayores beneficios para el desarrollo sostenible podrían generar en México, ¿no? Pero evidentemente esto es como una forma muy, como, podríamos decirle, incipiente, y estas consideraciones en mayor detalle para cada uno de los sitios potenciales donde se tenga interés en aprovechar estas energías. Bueno, como futuro y un poco de forma de conclusión, no nos cabe la duda, es la parte de lo que la filosofía que trae la red Remar, la conexión global entre países, la transferencia de conocimientos, seguir sumando y aportar que estos proyectos no se pierdan simplemente porque tiene una duración limitada, sino justamente cómo hacemos en esta búsqueda. Por ejemplo, mencionaba el caso de Argentina, ahora con esta nueva financiación por parte pública, la investigación y desarrollo en la adaptabilidad de sistemas que permitan la inclusión de energías renovables marinas y sistemas híbridos, el tema de los ecoparques, que es algo muy fuerte, en los cuales nosotros les estamos apostando muchísimo, y también en el fomento de la economía azul localmente, y evidentemente esto de la mano de la modernización de la red eléctrica a partir de políticas públicas fuertes que apoyen el desarrollo y la inclusión en la matriz energética de estas clases de energías, y evidentemente para ello pues el trabajo conjunto, no solamente de la academia, nosotros hacemos academia, pero también necesitamos de la parte, como les comentaba, del sector privado, el sector público, y sobre todo panárquicamente incluir a la sociedad como un tomador de decisión más desde un punto cero, ¿no? Esto es un poco lo que le quería contar, ahora podemos armar el debate. Quiero agradecer al Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano, acá tienen el link, a la Asociación Civil, evidentemente al Grupo Remar, a todos mis colegas, y también especialmente a las nuevas generaciones y a todos mis colegas en la Pan American Ocean Energy Student Network, en la cual sigo aprendiendo muchísimo de ellos y no me canso de aprender de ellos, me encanta. Y si tienen otra duda, ahí tienen mis contactos, tanto de LinkedIn como de mi correo electrónico. Pues eso es todo por el día de hoy y le agradezco muchísimo por su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emiliano, por la magnífica presentación. Una presentación muy de actualidad, además enmarcada en una tesis doctoral que no hace más que avalar la calidad de la investigación y de lo aquí presentado. Nada, como continuando con las palabras de Emiliano, abro el turno de preguntas a los asistentes, tanto para hacer observaciones, comentarios, dudas, lo que consideréis.
para enriquecer el debate y lo aquí presentado. Antes, bueno, sí me gustaría a mí, Emiliano, hacer una antes de abrir el turno. Como tú decías, es una presentación que ha hablado mucho sobre objetivos que están definidos para la red Remar y como último objetivo, como última cadena de esta etapa de la integración de energías oceánicas en la red es precisamente la integración en dicha red. Y has hablado en un punto de que habéis estado trabajando y habéis realizado labor de investigación en hibridar energías renovables no gestionables para comunidades aisladas. A mí me cabía aquí la duda o me gustaría saber si habéis podido realizar algún tipo de estudio con datos tanto de consumo como de generación o potencial generación reales de alguna localización específica dentro de Baja California. Sí, qué bueno que mencionas eso, Jorge. Hay colegas, nosotros lo que hicimos fue básicamente reales por medidos in situ, pero no tuvimos todavía la posibilidad, evidentemente, es el próximo paso de Semioceano de generar la implementación de los laboratorios naturales, ¿no? O sea, en estos sitios, y empezar a escala, pero in situ, ¿no? Sí se ha hecho y se está haciendo también con proyectos de la Universidad Autónoma de Baja California en lo que es la parte del Golfo de California, en Puertecitos, es una localidad, es una zona aislada, pero que tiene un alto valor por toda la parte de pesquerías. Ahí hoy en día está en problemática y creo que lo habrán escuchado, lo de la vaquita marina. Toda esa zona, la interferencia de la pesca con la vaquita marina. Bueno, en esa zona se ha hibridado, se ha aprovechado lo que es la energía mareomotriz, o sea, por mareas. Es una zona que tiene rangos de mareas bastante prósperas para su explotación, con paneles solares de una forma descentralizada. Ahí sí se ha hecho, se está haciendo, y también con un backup de baterías bastante interesante ese proyecto. También hay publicaciones si quieren buscar por parte de ahí, y nada, es un orgullo, la verdad, que universidades de países evidentemente en vía de desarrollo que apuestan a estas tecnologías, y sobre todo porque Baja California tiene es algo muy interesante porque estamos desconectados de la red eléctrica. Nosotros compramos energía de Estados Unidos, y cuando nuestra energía debería ser, o sea, podríamos tomarlo como un caso de isla, ahora sí, a Baja California, ¿no? Entonces sí están esos datos, pueden buscarlos ahí en Google Scholar, de donde les guste, pero sí se tienen. Nosotros tenemos la intención, por ejemplo, como les comentaba, con el hecho de recolección de información de parte privada, por ejemplo, de productores acuícolas, y tenemos información, por ejemplo, de irradiancia, de toda la parte solar fotovoltaica. Y ahora lo que nos falta, y es la búsqueda, y es el próximo objetivo, que estamos trabajando en ello, en encontrar financiación y por parte del proyecto empezar con estos laboratorios naturales en estos sitios. Pero lo interesante es que la misma industria privada nos lo está pidiendo también. Entonces, ¿por qué? Porque la industria privada dice, pues yo ahí podría explotar tal alga, tal especie acuícola, no importa, pero no tengo energía. ¿Cómo le hacemos? Entonces ahí es cuando entramos nosotros, ¿no? Entonces sí está súper interesante. Sí. La verdad que sí, y buscaré los artículos que comentas, porque encima, como dices, hay sinergia total con financiación Claro, público-privada, que también es lo que hace avanzar toda la tecnología. Así que nada, claro. muchísimas gracias y enhorabuena por la presentación. Abro ahora A sí ti, Jorge. el turno de preguntas al resto de los presentes. O me expliqué muy mal o son muy tímidos. Está la gente tímida, pero vamos, que no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, alguna sinergia de algún otro investigador que tenga con lo que ha presentado aquí Emiliano, que os apetezca compartir. Si hay una mano levantada de Enrique Martínez, adelante.
Sí, buenos días. Felicidades, Emiliano, por la presentación. Muchas Eh, gracias. una preguntita. Hablabas de la parte de la energía de la wind offshore. Respecto a su capacidad, ¿hay algún dato referente a las aguas del Pacífico de Baja California donde exista algún proyecto cercano a corto plazo, mediano? Y la pregunta dos sería, ¿cuál es si hay un estudio? Tengo entendido que sí, pero no tengo los datos. No sé si puedes confirmar, ¿hay algún estudio de la capacidad en energética en kilowatt o megawatt que hay en las aguas de baja para la producción de energía? ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte. Sí, ambas preguntas es sí. Se están, bueno, por parte del Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano se ha avanzado en eso. Hay publicaciones que hablan justamente de la disponibilidad del recurso a partir, sobre todo, de modelación numérica. También hay registros in situ, pero en zonas locales, ¿no? No es que, o sea, pero sí nos sirve justamente para comparar y para tener una fiabilidad en estos resultados de modelación numérica. Particularmente hay compañeros que están trabajando en la Universidad Autónoma de Baja California en sitios potenciales en Baja California. Entonces sí se tiene. Si quieres, ahora me pongo en contacto contigo y te paso todos estos artículos. Pero algo que destaca es, por ejemplo, toda la parte californiana de la costa en Estados Unidos, como ya hay proyectos que se están llevando a cabo justamente para la implementación y aprovechamiento de offshore wind. Entonces, sí, sí, sí. Y eso es un hecho que va a ser así porque tenemos el recurso y es una de las formas también para entender esta cuestión de hibridación, ¿no? Sí, Muchas gracias. Felicidades de nada, nuevo por a la ti. presentación, muy interesante y actualizada. Saludos. Muchas saludos. ¿Algún otro investigador o investigadora que quiera hacer algún comentario? Si también queréis ponerlo por el chat porque, bueno, os sentís más cómodos, pues por supuesto adelante. Em, Si no, bueno, yo también, aprovechando que no hay no hay más, no hay aún más comentarios, voy a aprovechar a hacer otro comentario también que me parecía interesante, porque has enfocado si he seguido bien todo, o sea, o gran parte de tu investigación en la evaluación del recurso y en cómo perfeccionar gran parte de esa evaluación mediante diferentes técnicas de control numérico y matemáticos, etcétera. Yo quería preguntarte, ¿ves que en México y en CEMIE y Océano el desarrollo de la tecnología a nivel, por ejemplo, de eh, tipos de controles de extracción de energía, tecnología de dispositivos o hidrodinámica esté al nivel al que estáis ahora mismo de evaluación del recurso que tenéis o la capacidad que tenéis allí? ¿O ves que todavía queda algún punto? Porque al final, explicándome un poco mejor, yo creo que la fuerza de la cadena es la fuerza que tenga el eslabón más débil. Y si hay algún punto en el que estemos más atrás, pues no podemos desarrollar todo el potencial. No sé cómo ves tú esta cuestión. Totalmente de acuerdo, Jorge. Sí, o sea, nosotros creo que hemos hecho hasta donde podemos, pero siempre se puede más, evidentemente. Por ejemplo, algo muy interesante es el trabajo de CFD con todo el grupo del doctor Edgar Mendoza en Ciudad de México, ¿no? Comandado por él. O sea, el trabajo ya en escalas de metros. Por ejemplo, hay ciertos modelos numéricos o patch en modelos numéricos, por ejemplo, el SNL en Swan, yo lo he trabajado, pero todavía me gustaría trabajarlo más, en el cual nos permiten entender arreglos de grupos de dispositivos a escalas de metros, y para ello evidentemente necesitamos pues anidar
ahora sí que dominios cada vez más finos y resoluciones batimétricas más finas. A mí algo que me encantaría hacer es en estas zonas potenciales que le estuve informando, en cambio tener 280 metros de resolución, tener resoluciones de centímetros, ¿no? Y creo que gracias a la instrumentación y tal lo vamos a lograr, no tengo duda, evidentemente es parte del aprendizaje, ahora estamos con toda la parte de los laboratorios naturales, como que te comentaba, empezar a trabajar con dispositivos a escalas 1:10, por ejemplo, o sea, pasar del 1:20 en la parte de lo que es el canal de oleaje a 1:10 ya in situ, y justamente para ello de la mano toda la parte de la evaluación oceanográfica en esta zona, ¿no? O sea, lo bueno que algo también para destacar es que tenemos la suerte, y eso es gracias a mucha gente que ya lleva una trayectoria muy grande en Ensenada, por ejemplo, destaco un gran, soy admirador del doctor Ocampo Torres, por ejemplo, él lidera la parte de lo que es la línea estratégica de energía del oleaje, por ejemplo, como Francisco, pues desde hace ya 20 años ha puesto estos ASPs que le comentaban en diferentes zonas. Entonces, a la hora de poder hacer validar estos datos numéricos nuestros, inclusive cuando tengamos en súper fina resolución, pues ya tenemos series de tiempos en los cuales nos permiten tener una robustez en saber si están funcionando bien, si no están funcionando bien, por qué subestima, qué amplifica, etcétera, ¿no? Y esto es gracias a gente que ha tenido esta visión hace 20 años atrás de registro histórico, ¿no? Y sobre todo el hecho de haber conseguido financiación a través de los años para que estos dispositivos, esta instrumentación, sigan recolectando datos hasta el día de hoy, ¿no? Tú sabes lo difícil que es ir al mar, lo difícil que es, sobre todo cuando lo tienes offshore, llegar a una isla, ordeñar estos datos, cambiar baterías, volver a fondear estos DSPs. Es un lío, pero hay gente que sigue creyendo en esto, y evidentemente hay una línea de investigación gigante, que no es nada más la parte de energías. Hoy estamos en la parte de energía del oleaje, pero también en todo lo que es modelación numérica, que es gigante. Entonces, sí, o sea, vamos a seguir avanzando, en eso no hay duda, vamos a seguir sumando esfuerzos, y para ello yo creo que la filosofía de REMAR es fundamental, es seguir apoyándonos entre colegas de diferentes países, porque el fin es uno solo, es la transición energética, y nosotros somos entendedores del mar. Ahí sí que nuestra oficina está mitad con arena, mitad salada, pero justamente tenemos que aprovechar eso, ¿no? Con esta instrumentación, y nosotros somos fieles creedores que el mar, aparte de dar los productos de siempre, también nos da y nos dará más cantidad de oportunidades. Pues muchísimas gracias y sí, yo creo que aquí todos los presentes somos fieles convencidos de esa afirmación. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias. Y no sé si hay algún comentario más antes de dar tiempo a una pregunta más de alguien, algún comentario antes de pasar a la siguiente parte de la sesión de hoy. Pues bueno, si no hay más comentarios, despedimos a Emiliano. Muchísimas gracias de nuevo. La verdad que, como decíamos, labor de investigación impecable y muy de actualidad. Y muchas gracias por el trabajo, lo seguiremos de cerca. Y muchos éxitos en tu próximo doctorado, en la ponencia. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad. Nuevamente un fuerte abrazo a todos los participantes del día de hoy. Y bueno, seguiremos trabajando en ello. Es un placer profundo. Un saludo y muchas gracias, Emiliano. Continuamos la sesión de hoy que incluía dos ponencias, como pudieron ver todos en el cartel. La segunda ponencia impartida por el doctor Juan Ramón Rodríguez, también de CEMIE Océano. Ponencia titulada Propagación de variaciones de voltaje en redes de distribución ante la interconexión de fuentes de energías a partir del océano. El doctor Juan Ramón Rodríguez
Es profesor actualmente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es, como comentábamos, doctor en ingeniería eléctrica y tiene una amplísima experiencia trabajando en electrónica de potencia. En concreto, dentro de CEMIE Océano, trabaja en la parte de integración a red de energías del océano, que como comentábamos, tema totalmente relacionado con los objetivos de REMAR y los que se está trabajando también muy activamente. Así que nada, doy la palabra al doctor Juan Ramón Rodríguez y nada, para cualquier cosa estamos aquí presentes. Ok, muchas gracias, Jorge Nájera. Bueno, vamos a hacer las debidas pruebas. Sí, se te oye perfecto, eso sí. A ver si puedes compartir pantalla. ¿No? Ujú. Ahí Ok, se ve el PowerPoint y lo único es... ahí vamos, perfecto. Se ve perfecto. listo, muy bien. Nos escucha bien, se ve bien. Pues iniciamos agradeciendo la invitación a esta red, REMAR, que es mi primera participación como tal. Había escuchado de ella, había entrado en algunas ponencias y bueno, en esta ocasión pues toca participar y hablarles un poquito acerca del trabajo que hacemos en la Facultad de Ingeniería en conjunto y en colaboración directa con el Instituto de Ingeniería. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo son las variaciones en las redes de distribución a partir de este tipo de tecnologías, a partir de integrar fuentes de energía renovable. Que cabe destacar que no es nada nuevo, ¿verdad? El estudio de estas variaciones en voltaje se hace desde hace muchos años con generación convencional, posteriormente con generación un poquito más madura, como es la generación fotovoltaica, pero en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de las energías a partir del océano. Entonces, iniciando físicamente, pues, ¿dónde estamos? Nos encontramos en el centro del país, en la Ciudad de México. El Instituto de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería somos pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, como parte del equipo de la red REMAR, pues nos encontramos como, como líder de México, el doctor Edgar Gerardo Mendoza Baldwin, y bueno, yo colaboro por ahí en la parte de integrar esta energía dentro de las redes. Cabe mencionar mi área de expertise pues es la electrónica de potencia, pero pues alcanzo a conocer, a saber el comportamiento de las redes eléctricas y si no me lo sé del todo, pues tengo el teléfono de quien sí lo sepa y la parte mecánica, la parte de conversión primaria de energía, pues también no soy el experto, pero por supuesto estoy en comunicación directa siempre en la parte de la red, en la parte primaria de conversión de energía y bueno, ahora sí, la conexión pues es la electrónica de potencia, ¿verdad? Hablando acerca de la Facultad de Ingeniería, debo mencionar pues que es una facultad grande, ¿verdad? Nuestros laboratorios físicamente son grandes, atendemos por ahí de unos 400 alumnos por semana en los diferentes laboratorios, como se muestra aquí, laboratorio de máquinas eléctricas 1, 2 y 3, laboratorio de sistemas eléctricos de potencia 1 y 2, laboratorios de protecciones eléctricas y día a día estamos entrando poco a poco y qué mejor que sea después con algunas asignaturas más formales sobre laboratorio de fuentes de energías renovables, ¿verdad? Donde los alumnos pues aprendan de la combinación de los sistemas fotovoltaicos, de los sistemas eólicos, de la generación convencional, de los sistemas de almacenamiento y cómo trabajan todo en conjunto con la, vamos a decirlo así, con la ingeniería eléctrica de la vieja escuela, ¿verdad? Con la generación convencional, con las subestaciones
con las protecciones, cómo podemos interactuar. Entonces, poco a poco estamos trabajando en ello. En este contexto, pues es necesario mencionar o partir del concepto de una red eléctrica inteligente, que como tal no es un concepto cuadrado, ¿verdad? Más que ello, pues es una filosofía, es una forma de hacer crecer o modernizar las redes eléctricas inteligentes, pero para ello pues hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿verdad? La geografía de los países, los recursos económicos, las tendencias, y bueno, podemos abrir un debate sobre redes eléctricas inteligentes, pero a mí me toca o me gusta tomar el resumen de la IEEE, ¿verdad? Y dice que es la integración dinámica de los desarrollos de ingeniería eléctrica para fuentes de energía renovable, almacenamiento, integrar telecomunicaciones y todo ello funcionando en el escenario o en el negocio de la energía eléctrica. ¿Cuáles son los pasos, a grosso modo, para abordar la transición entre la red eléctrica actual y la red eléctrica inteligente? Pues podemos resumirlo como estas 3 Ds que seguramente han escuchado, ¿verdad? Podemos hablar de la descarbonización, de la descentralización y de la digitalización. Entendiendo la descarbonización como migrar, ¿verdad? Apagar esas fuentes contaminantes y migrar hacia fuentes de energías limpias. La descentralización es pasar de estas grandes plantas de generación que comúnmente son contaminantes, ¿verdad? Pasar de estas grandes plantas a un esquema de generación con fuentes un poco más pequeñas, pero que estén distribuidas dentro de la red. Y la digitalización es conocer todas las variables de la red eléctrica, todas las variables meteorológicas y hacer una combinación a través de algoritmos precisamente para hacer más eficiente la red eléctrica, ¿verdad? Dicho esto, pasamos ahora al concepto de electrónica de potencia que nos va a servir para empezar a entender cómo es el desarrollo del proyecto que vamos a ir mostrando, ¿no? Entonces, la electrónica de potencia es la aplicación de los dispositivos semiconductores, ¿verdad? O de estado sólido a la conversión de energía, conversión de corriente directa, corriente alterna, de alterna directa, de directa a directa, etcétera, etcétera. Y todo ello nace a partir de la invención del transistor por ahí en 1947, ¿verdad? A partir de unir estos dos materiales semiconductores, pues los transistores cada vez fueron haciéndose, por un lado, más pequeños, ¿verdad? Y generando matrices de transistores que pueden resolver algunas operaciones aritméticas, primero básicas, ¿verdad? Y después, con ayuda de las memorias y los registros, pues se fueron haciendo la arquitectura de las computadoras a base de transistores. Y por otra parte, el transistor fue haciéndose cada vez más robusto, con mayores niveles de voltaje, con mayores niveles de potencia, ¿verdad? Y fue comportándose como un interruptor que abre y cierra circuitos a partir de unas pequeñas señales de corriente o de voltaje. Entonces, la unión de la parte inteligente de estos transistores con la parte de potencia de abrir y cerrar circuitos, pues es lo que me crea la electrónica de potencia, ¿verdad? La electrónica de potencia se encarga de gestionar y convertir la energía con la máxima eficiencia posible, entonces ocupa una parte inteligente y una parte que haga el trabajo. En este contexto, podemos observar que de la red convencional que hemos hablado hacia la red a la cual queremos llegar, ¿verdad? Hacia el concepto de redes eléctricas inteligentes, tenemos que, aplicando esta filosofía de las 3 Ds, empezar por ir eliminando o migrando hacia las fuentes de energías renovables, ¿verdad? Apagar todas estas fuentes contaminantes y, por otra parte, pues generar distribución de energía, ¿verdad? Colocar pequeñas fuentes cerca de los consumos. Adjunto a ello, alcanzamos a ver
que podemos colocar sistemas de telecomunicaciones en todas las partes de la red y agregar tecnologías, ¿verdad?, que muchas veces son de electrónica de potencia, para flexibilizar la operación de las redes eléctricas. Entonces, en este contexto alcanzamos a ver que hay sistemas de transmisión de corriente directa, tenemos sistemas de almacenamiento, tenemos sistemas para regulación de voltaje a través de reactivos, tenemos sistemas para alimentación de vehículos eléctricos y toda la parte de generación. Todo ello incluye electrónica de potencia. En este contexto, vamos a ver que específicamente en México, la Ley de Transición Energética, publicada por ahí en el 2017, pues establece una serie de líneas, una serie de normas para pasar precisamente de este esquema de red convencional hacia un esquema más nuevo de red eléctrica inteligente. Entonces, dentro de estas líneas, pues se aborda la descentralización, ¿verdad?, de forma ordenada, con sus respectivos reglamentos para hacer una transición adecuada. Establece cuáles son los protocolos para instalar estas tecnologías de información y todo ello en el ambiente del negocio de la energía o de los mercados eléctricos. En México, el negocio de la energía, pues, se divide en 4 entes, ¿verdad?, que es, primero, la Secretaría de Energía o la CENER, adjunto a ellos, la Comisión Federal de Electricidad, que se encarga de toda la infraestructura de la red eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía, que es la que emite las leyes, las normativas específicas para instalación de nuevas plantas, y el SENACE, que es la parte que se encarga del negocio de la energía, ¿verdad? Específicamente, la Comisión Reguladora de Energía establece las condiciones para la instalación de plantas que se consideran de autoconsumo, ¿verdad?, que no entran todavía en los sistemas de potencia, sino se quedan en niveles de distribución, y ellas, pues su característica es que son menores a 0.5 megawatts, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la Comisión Reguladora de Energía? Pues primero, se basa en la seguridad de la población, la seguridad de la infraestructura y protección a los consumidores. A partir de ahí, si un nuevo generador quiere entrar a la red eléctrica, quiere interconectarse, pues la Comisión Reguladora hace los debidos estudios de interconexión, ¿verdad?, considerando eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad. Después de estos estudios de interconexión, pues la Comisión Reguladora se encarga de definir cuáles son las obras de refuerzo que se deben aplicar a las redes eléctricas, entiéndase infraestructura nueva, transformadores, líneas, bancos de capacitores, y las obras de interconexión necesarias para que funcione una planta, ¿verdad? Entiéndase cuáles son los dispositivos de comunicaciones, cómo deben de ser los inversores, si debe haber un banco de baterías para que se conecte esta nueva planta, ¿verdad? Y actualmente en México, pues la capacidad instalada de generación distribuida todavía es pequeña, anda por ahí de un 2.67%, ¿verdad?, donde el 99% de este 2.67% de generación distribuida, pues corresponde a sistemas fotovoltaicos, que es la forma de generar energía pues más madura para prosumidores o para generadores comerciales o residenciales. Pero se prevé que por ahí en el 2035 llegue a algo así como en 9.18 gigawatts, que en porcentaje pues todavía no se sabe, ¿verdad?, pero se alcanza a observar pues que va en continuo crecimiento. En este contexto también no es difícil definir, que creo que ya se ha platicado mucho, no voy a profundizar mucho en ello, que la energía marina pues es una promesa energética, ¿verdad?, siendo la energía por oleaje y por corrientes marinas pues las formas más prometedoras para generar energía. Para ello pues surgen los retos técnicos de saber o garantizar la compatibilidad
entre la forma primaria de generación de energía, ¿verdad? Las turbomáquinas dentro del mar, las máquinas eléctricas o los generadores que se le conectan a esas turbinas, la parte de electrónica de potencia, la integración a la red y el efecto o el impacto que trae a la red eléctrica esta integración. Entonces, toda esta cadena, pues es necesario que cada uno de estos sistemas, pues todo el tiempo estén interactuando, no se pierdan variables en el proceso, y para ello, pues más o menos lo que presento aquí es lo que se propone para este proceso, desde la adquisición primaria de energía hasta la integración en la red eléctrica. Entonces, como ya lo han platicado, por ahí en el canal de Cozumel es donde se tiene el mayor potencial, o es una de las partes que se visualizan con mayor potencial para la generación de energía. No soy la parte experta en ello, pero bueno, partiendo de ahí y considerando también la parte mecánica, en la cual también no soy el experto, pero conocemos cómo es el procedimiento o cómo es la forma básica en cómo operan estas turbomáquinas. Entonces, específicamente para este proyecto, vamos a considerar una turbina que están desarrollando por ahí en el semioceano, que es una turbina de tipo Gorlov, ¿verdad? Que al final de cuentas, el comportamiento de ella pues no es tan diferente como lo es para los otros tipos de turbinas, ¿verdad? Tiene un comportamiento similar a la energía eólica, y a partir de ello pues empezamos a trabajar, ¿verdad? Si tenemos los datos que son reales de las corrientes marinas, si tenemos los datos tanto del semioceano como de otras publicaciones de cómo se comportan las turbinas, pues podemos empezar con la parte de la electrónica de potencia, que es ahora sí a lo que me dedico, ¿verdad? Entonces, para ello, pues presentamos un esquema de representación de generación de energía eléctrica, iniciando pues por estos datos reales, ¿verdad? Acondicionando un sistema de máquina y generador donde se emula o se le programa a este inversor el comportamiento de la turbomáquina, ¿verdad? El comportamiento de torque y velocidad. Y a partir de ello, pues hacemos una conversión de esta parte de corriente alterna hacia corriente directa, y posteriormente nuevamente hacia corriente alterna para que pueda interconectarse con la red eléctrica. En este contexto, vamos a ver que en la parte de corriente directa podemos instalar un sistema de almacenamiento de energía, que para ello pues hay varios criterios, ¿verdad? De saber cómo instalarlo, pero bueno, se considera aquí de una vez. Y por otra parte, tenemos que considerar también que no solamente es un sistema, ¿verdad? No solamente es una unidad de generación, son varias unidades de generación las que componen una granja. Entonces, a partir de ello, pues debemos de considerar cómo es el comportamiento general de una granja y cómo va a ser la forma en cómo se conecta a la red eléctrica. Para ello, pues hacemos uso de las tecnologías que ya tenemos, ¿verdad? De los datos reales, de los datos de las turbomáquinas, de los generadores, que comúnmente son de imanes permanentes, de las baterías, de los controles, ¿verdad? De la simulación en tiempo real y de la parte de electrónica de potencia. Hasta aquí, pues alcanzamos a ver que el proyecto no es, no es pequeño, ¿verdad? Entonces, siguiendo la fórmula de divide y vencerás, pues vamos a hacer que cada una de estas partes sean trabajos, ¿verdad? Trabajos de alumnos dentro de la Facultad de Ingeniería, dentro del Instituto de Ingeniería, y bueno, más o menos lo dividimos en algo como esto, ¿verdad? La parte de transmisión de los datos que se generan en el mar hacia el inversor que controla el emulador de turbina, bueno, pues tenemos por ahí alguna alumna que está trabajando en ello. Ahorita más adelante explico cómo funciona. La parte de el emulador de turbina y la electrónica de potencia,
una parte de electrónica de potencia. Tenemos por ahí algún alumno de doctorado, Ubaldo, que se encarga de este proceso. Otro de los alumnos que no está directamente relacionado al proyecto, pero nos ayuda en la parte de del almacenamiento por baterías. La parte de considerar no solamente un solo generador como el que está aquí, sino considerar varios generadores, que es un reto técnico interesante, ¿verdad? Tenemos por aquí a Lisette, que se encarga de hacer reducción de modelo de estos sistemas. Y bueno, de forma adjunta, no en colaboración directa, pero por ahí nos ayudan. Está el doctor Mario, que su tesis de doctorado pues, fue precisamente el funcionamiento de un back-to-back. Entonces aquí nos da consejos. Tenemos por ahí alguna alumna de otra universidad que también está interesada y está haciendo su tesis referente a la conexión a la red eléctrica de un sistema de energía marina. Y la parte de saber cómo conectar la granja hacia las redes, ya sea por corriente directa, por corriente alterna, de forma distribuida, cuáles son las líneas que se deben de colocar, cuáles van a ser la eficiencia de cada uno, pues tenemos a Diego, que se encarga precisamente de conocer las pérdidas por transmisión. Hecho esto, vamos a considerar, o vamos a empezar suponiendo que la simulación a detalle de varios hidrogeneradores, pues es costosa computacionalmente, ¿verdad? Considerar, por ejemplo, 20 o 30 de estos hidrogeneradores en una computadora, pues se requiere de muchos recursos. Entonces, para ello es necesario considerar cuáles van a ser los procesos de reducción de modelo que nos van a ayudar precisamente a que esta simulación no sea tan pesada, ¿verdad? Por otra parte, la experimentación física, como ya lo han mencionado, requiere de grandes inversiones monetarias y de tiempo, ¿verdad? Entonces, en este contexto, pues debemos de considerar que esa experimentación física que se inicia casi siempre en mediciones en el mar, pues debemos de traerla al laboratorio, ¿verdad? Y desde un principio tenerla en cuenta, ¿ok? Entonces, de lo anterior, pues surge el desafío de modelar lo más fielmente a la realidad cada uno de estos acoples, ¿verdad? Desde los datos reales, la turbomáquina, los acoples mecánicos necesarios para el generador, la electrónica de potencia, el almacenamiento de energía, la interconexión a la red, todos son importantes, ¿ya? En un esquema ya realista, pues no podemos obviar alguno de ellos. Todos son importantes y este es un reto técnico, pues muy fuerte. Para ello, pues podemos hacer uso de una herramienta actual que es la simulación en tiempo real, ¿verdad? Que de forma confiable nos permite hacer pruebas, nos permite hacer las primeras funciones de integrar estas fuentes renovables en etapas tempranas de diseño, ¿verdad? Específicamente, podemos combinar los procesos de simulación y los procesos de prototipo en solo una plataforma, que ahorita vamos a ver cómo es eso. Pero esto pues es una herramienta atractiva precisamente para analizar a detalle o lo más fielmente posible cómo se comporta toda esta cadena, todos estos acoples desde la generación primaria hasta la red eléctrica. Entonces, partiendo un poquito el esquema de operación, tenemos por aquí a un estudiante de doctorado que se encarga precisamente de definir cómo es el comportamiento tanto de la parte electrónica de potencia como la emulación de una turbina, ¿verdad? Y que este sistemita que tenemos aquí pues sea lo más fielmente o se comporte lo más fielmente posible a un sistema real. Para ello pues tenemos que tener comunicación muy continua con la parte mecánica, por ahí con Carlos Echeverría, que se encarga
de hacer físicamente las turbinas, que está haciendo un muy buen trabajo. Y bueno, también pues saber cómo esta parte eléctrica se debe de comunicar con la electrónica de potencia, ¿verdad? Esto pues es un proceso precisamente de siempre considerar la velocidad, el torque, las dinámicas mecánicas, que repito, yo no soy experto en ello, pero tenemos el teléfono de quien sí lo es y de quien está trabajando en ello, y considerar todo el tiempo, ¿verdad? No obviar ninguna parte. Una vez que tenemos esta descripción de acoples, pues el siguiente paso es considerar cómo se debe de comportar el generador ante estas dinámicas, ¿verdad? Y para ello vamos y programamos una máquina y le decimos, le hacemos creer que ella es una turbina, y después de ello pues tenemos el comportamiento de un generador PMSG como si le estuviera, como si fuera impulsado por una turbomáquina a partir del oleaje. Una vez que tenemos ello, pues el siguiente paso consiste en saber que esta forma de onda pues no se puede conectar a la red eléctrica, porque es variable en magnitud, es variable en frecuencia. Entonces lo que se hace comúnmente es pasarlo a corriente directa en la etapa subsecuente, que es la electrónica de potencia. Y como dato adicional, debemos de considerar que a este sistema de motor e inversor, pues sería, vamos a bajarlo aquí, es deseable que la reproducción de los movimientos ondulatorios pues sea, que mejor que medida en el mismo canal donde se está haciendo la experimentación, ¿verdad? Y a escala, pues se reproduzca el movimiento de esa turbina dentro del laboratorio, ¿verdad? Incluso, qué mejor que sea medido en el mismo sitio donde está corriendo la corriente, donde está fluyendo la corriente marina. Entonces, para ello, pues se hace un sistema inalámbrico de transmisión de datos, considerando la medición física en tiempo real del torque y de la velocidad, y para no extender un cable hacia el laboratorio, bueno, pues se hace una transmisión inalámbrica a partir de algo como esto, ¿verdad? Se tienen los sensores, que esta es una tesis de una alumna de ingeniería. Se inicia con los sensores pueden ser de la corriente marina, pueden ser del torque, de la velocidad, de alguna turbinita que se esté probando aquí, ¿verdad? Estos entran como datos a la memoria de una Raspberry y se mandan a través de diferentes medios, puede ser Bluetooth, puede ser por internet, se mandan de un microcontrolador a otro o de una Raspberry a otra, donde ésta recibe los datos, ¿verdad? Aquí ya no hay conexión alámbrica, esta se encarga de recibir los datos y listo. Podemos tener los datos del oleaje reproducidos a escala 1 a 5, 1 a 10, 1 a 100 en un emulador de turbina. Y esto pues es una tesis de ingeniería que es muy útil dentro de este proceso. Bueno, para ello tenemos aquí a una alumna, no está el audio como tal del video, pero alcanzamos a ver a través de una memoria, le insertamos los datos a un aparatito como este, que es un generador de funciones. En este aparato de generador de funciones, pues se está reproduciendo los datos del oleaje en forma de voltaje, los ingresa a una primera Raspberry que se tiene por aquí. Posteriormente, la segunda Raspberry se encarga de tomar estos datos, que en este caso creo que fue por Bluetooth, por la cercanía, pero puede ser por internet, ¿verdad? Tomamos estos datos y estos entran al inversor, el cual pues le manda a la máquina cómo se debe de comportar para simular una turbina dentro del mar. Pero esto pues en un ambiente controlado en laboratorio, ¿verdad? Por otra parte, considerar el comportamiento de las fuentes de energía renovables. Sabemos que no es constante, tiende a ser estocástico, ¿verdad?
Y bueno, para ello, una solución a este problema, pues es instalar sistemas de almacenamiento de energía, donde estos sistemas pues tienen la capacidad de cargarse y descargarse a fin de reducir los picos, pueden ser de generación, a fin de sustituir con baterías las horas en las cuales se tiene poca generación y bueno, hacer que la integración de la potencia activa a la red eléctrica pues sea un poco más constante, ¿verdad? Para ello pues hay que hacer uso de herramientas de electrónica de potencia, las cuales permitan un comportamiento bidireccional de energía para la carga y descarga de baterías. Entonces, en este contexto nos ayuda Alfredo, es un estudiante de doctorado mío, no se dedica precisamente a la parte de generación de energía a partir del océano, hace sistemas de almacenamientos, la parte eléctrica, pero bueno, esos nos sirven y nos ayuda mucho en este proceso. Entonces, para ello, pues se tiene por aquí algunos experimentos que es simulación en tiempo real del tipo software in the loop, donde un sistema como es el controlador DSpace puede operar como un convertidor de electrónica de potencia y un microcontrolador o DSP se encarga precisamente de los controles de potencia para la carga y descarga de baterías. Para ello, pues se hace una serie de pruebas con convertidores de electrónica de potencia, ¿verdad? Que es el convertidor Dual Active Bridge, como el cual tenemos aquí. Esto es una tesis de ingeniería del mismo estudiante Alfredo. Tenemos una batería, ¿verdad? Y estamos haciendo intercambio de potencia entre la batería y unas fuentes de corriente directa. Y como aporte de esta forma de intercambio, pues el objetivo primordial es no molestar a la batería con estas pequeñas corrientes de retorno, ¿verdad? Simplemente decirle a la batería que su corriente pues sea más continua y esto pues tiende a alargar la vida útil de la batería. Posteriormente, después de ese generador que vimos que a partir de movimientos ondulatorios que pueden ser del oleaje o de una corriente marina, genera señales de voltaje y frecuencia estocásticas, pues necesitamos un convertidor back-to-back. Que para ello, el estudiante de doctorado Ubaldo, quien se encarga también de la parte del emulador de turbina, también realiza la interconexión de este generador que ya funciona como turbina con la parte de electrónica de potencia del convertidor back-to-back. Y bueno, por ahí también bajo asesoría mía y algunos otros compañeros se encargan precisamente de tomar la energía primaria del generador, aplicarla a un convertidor BSC con sus respectivos controles en el marco de referencia rotatorio de Q0. Y una vez que tenemos esta energía en CA, la pasamos a un puerto de CD y nuevamente la pasamos a CA, pero ahora sí con un voltaje y con una frecuencia constantes para que se pueda interconectar con la red eléctrica. Entonces, pues es un proceso que no es sencillo, ¿verdad? Hacer físicamente el prototipo del convertidor back-to-back y el emulador de oleaje, pues es lo necesario para Ubaldo para que obtenga el grado a doctor. Entonces, una forma en cómo opera este convertidor back-to-back. Déjenme ver cómo corre el video aquí. Déjenme ver si puedo correr el video. Aquí está. Bueno, entonces, físicamente, pues este es un convertidor de este tipo, ¿verdad? Se encarga de unir dos puertos de corriente alterna a través de estos dos convertidores. Entonces, para ello tenemos
que la parte de electrónica de potencia, pues la vemos aquí, ¿verdad? Son 3 convertidores, uno para cada fase de un sistema trifásico, 3 convertidores para un puerto DCA. Tenemos la parte de adquisición de datos, ¿verdad? Censar voltajes y corrientes dentro de estos puertos DCA o dentro del puerto DCA de la máquina. Y estamos representando, bueno, tenemos aquí la parte de capturar en memoria de la computadora todos estos datos de voltaje y corriente. Y tenemos aquí la representación de un puerto DCA a través de una fuente programable, ¿verdad? Esta fuente programable se encarga de variar frecuencia, de variar voltaje, como si fuera la máquina de imanes permanentes, y ahí observamos su operación de voltaje y corriente. Y por otro lado, pues tenemos la red eléctrica a partir de un variac, ¿verdad? De un reóstato, que también se encarga de hacer variaciones de voltaje, y observamos aquí que el voltaje y la corriente en este puerto DCA, pues se encuentran en contrafase. Quiere decir que una fuente es la que está mandando potencia hacia otra fuente, ¿verdad? Tenemos la interfaz de comunicación entre estos dos dispositivos, y pues a partir de esta interfaz es que podemos hacer los controles, los cambios de potencia activa y reactiva, los cambios de voltaje necesarios en el convertidor. Entonces, observamos por aquí que a partir de los cambios que podemos hacer, tenemos el control de la potencia reactiva, ¿verdad? Observamos que aquí la corriente está variando respecto al voltaje, y estos cambios los hacemos desde la plataforma que puede ser de LabVIEW, puede ser del mismo MATLAB. Tenemos el comportamiento ante sacs de voltaje de este dispositivo, ¿verdad? Como sabemos, pues el voltaje en el generador puede estar variando, entonces aquí podemos representarlo a través de una caída de tensión, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la subida o caída de tensión, y vemos que el convertidor back-to-back pues sigue operando de manera habitual. O tenemos el caso de estudio de el intercambio de potencia entre los puertos, que ojo, para las fuentes de energía renovable esto no se da, ¿verdad? Esto es más para redes eléctricas, pero tenemos aquí el voltaje y la corriente que están en fase, le hacemos un cambio, y ahora el voltaje y corriente están en contrafase, representando que la energía pues está fluyendo de una fuente a otra. Entonces, repito, no es sencillo, ¿verdad? O bueno, al menos acá para el equipo no es tan sencillo, es un proceso largo el hacer este tipo de dispositivo, más el emulador, más el sistema de almacenamiento, y bueno, apenas sería un solo sistema de generación. Hay que tomar en cuenta que una granja pues no es un solo sistema. Referente a las pérdidas por transmisión, tenemos a Diego, que se encarga de analizar para una granja con un determinado número de generadores, ¿verdad? Considerando la turbina Gorlov y un generador PMSG, y considerando una pequeña granja, se encarga de analizar cómo es la forma más óptima de transmitir esta energía hacia la red eléctrica. Entonces, en este contexto, pues hace diferentes escenarios de operación. Aquí. Entonces, uno incluye considerar tomar 10 máquinas, ¿verdad? 10 de estos hidrogeneradores, juntarlos a través de un inversor, y después 10 grupos de inversores, ¿verdad? Se conectan a una subestación que se encarga de convertir esta energía de corriente alterna o directa hacia una sola línea de corriente directa y transmitirla 2, 5, 10, 30 kilómetros, lo necesario dentro del mar, hasta llegar a otra subestación de conversión, ¿verdad? Que me convierte a corriente alterna y se interconecta con la red. Para ello, pues hay que considerar cuál es el voltaje, cuáles son los cables, cuáles son las pérdidas que vamos a tener en este proceso, cuáles son los convertidores que necesitamos, ¿verdad? Y bueno, ahorita Diego inició por un estudio meramente técnico.
El estudio de costos, esto puede ser un poco más difícil, no somos también tan expertos en ello, pero un estudio técnico podemos sí especificar cuáles son las características de ello. Entonces, esta es una línea de transmisión de corriente directa para interconectar una granja de energía marina. Y también lo hace a partir de no tener corriente directa, sino que estos grupos de máquinas, pues si no es una distancia muy larga, pues se conecten directamente a una subestación que se conecta a la red eléctrica. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Pues que no se necesita una plataforma de conversión dentro del mar, ¿verdad? Sino que directamente pasamos a tierra, ¿verdad? O a la costa, y bueno, es un poquito más económico, pero también habría que ver el costo de estas líneas, cuál es la balanza final entre tener una plataforma en el mar o mejor tirar 10 cables hacia la costa. O por otra parte, pues considerar la transmisión de potencia por una línea DCA, ¿verdad? Para ello, pues ya no es necesario tener una subestación de conversión dentro de la costa, simplemente es un transformador que se interconecta en la red, pero sí es necesario tener una plataforma de conversión en el mar. Entonces, podemos hacerlo con una sola línea trifásica, ¿verdad? Entonces, en este contexto, se tienen los datos de dónde se tiene más pérdida de energía, pero no se tienen los datos económicos, ¿verdad? De económicamente cuál es más rentable o más viable. Esto pues todavía está en proceso, en un trabajo futuro. Y como he comentado también, dentro del proceso de la representación de un convertidor, pues se requiere la representación del dispositivo, ¿verdad? De la modulación, de los controles, de los dispositivos pasivos, ¿verdad? Todo ello pues, representando un convertidor de electrónica de potencia. Capacitores, inductores, IGBTs, controles, todo ello es necesario para representar una conversión de alterna a directa. Si nosotros queremos simular en una computadora 20, 50 o 100 de estos dispositivos, pues seguramente alcanzamos a entender que es un proceso grande, ¿verdad? O es un proceso muy pesado. En este contexto, pues contamos con sistemas que los llamamos modelos de pequeña señal, modelos reducidos, modelos fasoriales, en los cuales podemos conservar el control, pero hacemos más ligera la parte de los interruptores. O podemos pasar aún más allá a un modelo que represente nada más las etapas de conversión de energía sin control, ¿verdad? Y tenemos que el proceso de conversión de energía se puede representar de una forma mucho más ligera. Entonces, ahora sí, con modelitos como este, pues podemos representar 5, 20, 100 unidades de generación en una misma computadora. ¿Qué nos trae como ventaja ello? Bueno, que podemos acercarnos de forma más fiel a cómo sería el proceso total de una granja, ¿verdad? ¿Qué tenemos como desventaja? Pues que tal vez sí se pierden algunas variables en el proceso. Tal vez sí se puedan perder o se puedan obviar algunas dinámicas, pero vamos, es un proceso necesario si queremos representar un sistema un poco más grande. Entonces, en este contexto, Lisette, que en su tesis de ingeniería, pues se encargó de hacer la reducción de modelos de sistemas de generación por corrientes marinas para que estos puedan representarse de una forma más fácil, ¿verdad? Puede representarse desde la turbomáquina, el generador PMSG, toda la etapa de conversión de electrónica de potencia, todos los controles, a un modelo reducido, ¿verdad? Que incluye nada más circuitos. Y si es un modelo que incluye nada más circuitos, podemos considerar los voltajes, las corrientes y las impedancias internas de estas etapas en una matriz. Y si tenemos una matriz de 5x5 que me considera todo el procedimiento de conversión de energía, pues tenemos la integración de este mismo sistema, pero de una forma mucho más ligera. Entonces, fruto de este trabajo, pues se tiene el comportamiento
de cómo se comporta, de cómo interactúan, por ejemplo, la potencia mecánica, ¿verdad? Torque por velocidad, la potencia eléctrica en las partes de CD o en las estaciones de CD, la potencia eléctrica ya interconectada a la red eléctrica, como vemos, pues se tienen sus debidas pérdidas, ¿verdad? A final de cuentas, pues es un proceso matemático, pero hay que tener en cuenta cómo se comportan tanto los controles como los convertidores para llegar finalmente a una reducción como esta. Y ahora sí, estamos listos para hacer estudios en la red eléctrica sobre el impacto de la integración de las fuentes de energía renovable. ¿Ya? Si queremos simular 50 de ellos, es difícil. Más aún, si queremos hacer el prototipo de 50 de ellos, pues es casi imposible. Pero si lo hacemos de esta forma, pues, pues es viable. ¿Ya? Dicho lo anterior, uno de los trabajos actuales, pues consiste precisamente en tener un prototipo, ¿verdad? Interactuando físicamente con 20 generadores operando en tiempo real. Estos modelos de generadores en tiempo real se basan en los modelos reducidos que ya obtuvimos, ¿verdad? Y a partir de estos 19 generadores más un generador en prototipo, se unen en el mismo simulador en tiempo real a partir de un emulador de red, y todo ello se conecta a un equivalente de red de distribución. La primera parte, para saber cómo está funcionando ello. Bueno, aquí tenemos un video. Cabe resaltar que esto es en colaboración por ahí con el Instituto de Energías Renovables, donde se encargan no precisamente de la parte marina, pero bueno, a final de cuentas es conversión de energía. Y aquí podemos tener la representación de la máquina comportándose como una turbina, ¿ya? Donde en ese inversor se le dan las funciones. Tenemos los voltajes, tanto de la máquina, de la salida de la máquina, como el primer voltaje de CD. Tenemos el convertidor boost, ¿verdad? O puede ser un convertidor VCC, que se encarga de extraer la energía de la máquina. Tenemos el inversor, ¿verdad? Que se encarga de convertir corriente directa a corriente alterna e interconectarse en la red eléctrica. Las etapas de medición de variables. El comportamiento de dos fases, ¿verdad? No se alcanza a ver la tercera, pero son dos fases en la red eléctrica. Voy a pausar un poquito aquí porque voy muy rápido. Tenemos el comportamiento del convertidor CD-CD o convertidor bus. Se tiene el emulador de red eléctrica, que es una interfaz entre la simulación y el prototipo, ¿verdad? Y todas estas variables pues están corriendo en tiempo real en el simulador Opal, como lo vemos aquí, y las alcanzamos a ver pues acá. Entonces, al final de cuentas, las variables físicas de voltaje y corriente interactúan con las variables de los modelos que están operando en tiempo real dentro del simulador. Y todo ello, estos 19 modelos operando en tiempo real más el prototipo, es lo que llamamos herramientas de análisis del tipo Power Hardware in the Loop, ¿verdad? Que en este caso también para la energía marina, pues alcanzamos a definir que es muy útil. Entonces, ¿cómo validamos que esto funciona? Bueno, pues tenemos la operación del prototipo, como ya lo vimos allá. Entonces, estas son, por ejemplo, las corrientes de la máquina respecto a las corrientes en simulación del mismo sistema, ¿verdad? Operando en tiempo real. La operación del convertidor boost, ¿verdad? En prototipo como en simulación. La operación del inversor, ¿verdad? Sus variables de modulación en prototipo como en simulación, y las corrientes y voltajes que se inyectan a la red eléctrica en prototipo como en simulación. Si tenemos esto, pues podemos decir que entre el hardware y el software, pues tenemos más o menos el mismo comportamiento, ¿verdad? Y de la parte de simulación, pues ahora sí podemos hablar
de observar estas variables de una forma más grande, ¿verdad? Iniciamos con las corrientes marinas y tenemos el torque y la velocidad del generador PMSG. Tenemos los voltajes y las corrientes de este generador. Como ven, son variables y son variables respecto a la corriente marina que le ingresamos. Tenemos la frecuencia, ¿verdad?, de este generador que observamos, también es variable. Tenemos la parte de los inversores, los índices de modulación en amplitud. Tenemos la potencia inyectada al sistema y tenemos la variable de modulación del convertidor boost, ¿verdad? Esto dentro de los modelos reducidos que están operando en tiempo real. Y respecto al impacto de la inyección de potencia activa en la red eléctrica, observamos desde la corriente marina, ¿verdad?, que aquí intermedio pues está todo el proceso que ya analizamos, desde la corriente marina hasta 3 voltajes o 3 nodos cercanos a la red en el punto de interconexión. Entonces tenemos aquí que conforme sube, por ejemplo, sube la cantidad de corriente marina, pues se inyecta más potencia a la red, ¿verdad? Y si se inyecta más potencia a la red, pues el voltaje tiende a variar. Entonces, para un voltaje de un PU, que es más o menos por aquí, pues tenemos a veces voltajes un poco más pequeños que el 0.95%, ¿verdad?, lo cual tenemos que cuidar. Y a veces tenemos voltajes más altos, arriba del 1, de un PU. Entonces también debemos de cuidarlos. Y tal vez podemos hacer un esquema más grande de más nodos de la red eléctrica, o en este caso, pues iniciamos como un primer trabajo, iniciamos con ello, analizando 3 nodos y analizando el equivalente de la red para esta pequeña red de distribución. ¿Ok? Y a partir de aquí, pues ahora sí se vienen algunos retos técnicos para cumplir lo que en México llamamos el código de red. ¿Qué es lo que nos dice este código de red? Es las normativas que debemos de cumplir para que la interconexión pues cumpla con los estándares de calidad, de confiabilidad, de seguridad dentro de la red eléctrica y también dentro de la misma planta, ¿verdad? Entonces, lo primero pues es la regulación de voltaje. Acabamos de ver que efectivamente estamos inyectando potencia que proviene de movimientos del mar y por lo tanto esta potencia genera algunas perturbaciones o genera algunas variaciones de tensión en la red. Y lo óptimo es que siempre esté en 1. Entonces tenemos ese primer reto técnico. ¿Cómo vamos a hacer que el voltaje se mantenga en 1 o que no viole ciertos límites que imponga la Comisión Reguladora de Energía? Podemos tener alguna restricción o alguna normativa respecto al factor de potencia, ¿verdad?, donde la Comisión Reguladora de Energía mencione que debemos de conservarnos dentro de un límite. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Distorsión armónica. ¿Cómo vamos a resolver las horas pico de generación de energía? ¿Verdad? Si de repente pues hay un movimiento que sale, ¿verdad?, una corriente marina que sale de lo habitual y tendemos a generar más de medio megawatt, que es para las plantas locales. Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? El almacenamiento de energía. Por un lado, pues sí está como de moda ponerle baterías a todo, pero la práctica nos dice pues que esto es muy caro, ¿verdad? E incluso en el mar, la idea de meter baterías dentro del agua pues también como que no se escucha muy viable. Entonces, ¿se utilizará o no se utilizará sistemas de almacenamiento? ¿Para qué tipo, ¿verdad?, de energía primaria? Si es por oleaje, si es por corrientes marinas, dónde sí se ocupa y dónde no se ocupa sistema de almacenamiento y cómo se va a instalar. ¿Cómo van a ser estos estudios de interconexión? ¿Verdad? Las propagaciones o perturbaciones de voltaje que mostramos aquí, pues solamente son para 3 nodos cercanos. Pero tal vez pues sea necesario analizar más nodos dentro de la red. Tal vez sea necesario instalar algunas otras líneas, ¿verdad?, de distribución al punto de interconexión. Repito, son retos técnicos
en los que todavía hay mucho por trabajar antes de conectar la granja de energía marina a la red eléctrica, ¿ya? Cómo deben de ser estos inversores, cómo deben de estar sincronizados entre ellos, qué capacidades deben de tener, manejo de potencia reactiva, limitaciones, manejo para bajos voltajes, ¿ya? Y cómo deben ser las protecciones eléctricas, pero considerando las perturbaciones que se puedan tener en la parte mecánica. Entonces, repito, una vez que realizamos un esquema de interconexión de una granja como pues ahora se vinieron todas estas incógnitas que de mi lado pues puedo poner sobre la mesa. Y bueno, ya no me sigo más. De mi lado puedo poner sobre la mesa de la red Remar y pues podemos iniciar un proceso de discusión, un proceso de aportes referente a cómo solucionar estos retos técnicos. Para ello, pues cabe destacar que no estamos solos, tenemos herramientas tecnológicas como el Big Data, el almacenamiento de energía, el Internet de las cosas, inteligencia artificial, ¿verdad? Telecomunicaciones. Entonces, pues vamos a considerarlo como aliado precisamente para resolver estos retos técnicos que de nuestra parte, pues los vimos ahí, ¿verdad? Y bueno, para ya no hacerlo más largo, dentro de las conclusiones podemos decir que proyectos como desde la parte de la investigación y la academia, pues nos lleva a la formación de recursos humanos, genera investigación aplicada, podemos generar transferencia tecnológica y bueno, día a día, pues el objetivo es acercarnos cada vez más a representar el comportamiento de una granja de energía marina. Listo, pues espero no haberlos dormido demasiado. De mi lado es todo y quedo pendiente de algún comentario o pregunta. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Gracias por la presentación. Ha sido muy didáctica. Vamos, una instalación súper versátil y hablando de muchos conceptos que justamente también vertebran un poco la red Remar, como interdisciplinaridad, de diferentes conocimientos para poder llegar al punto total o estudiar la cadena entera de integración en la red eléctrica de las energías del mar. Así que nada, dejo el turno para quien quiera comentar. Yo tengo muchísimas preguntas, pero abro el turno al resto antes de decir yo las mías por no alargar mucho más tampoco, pues hay quien tiene que terminar a la hora. Sí, muchas gracias, Jorge. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la tratamos de contestar. Por romper también el hielo en esta empiezo sino yo con alguna de las que tenían. En los resultados que mostrabas al final, si no me equivoco, de variaciones de tensión, me parecía ver como que las redes eléctricas en las que estáis probando, o en las que mostrabas al menos, eran redes eléctricas que están equilibradas en tensión. Te quería preguntar si habéis probado hacer algún estudio en redes desequilibradas o con un grado de desequilibrio amplio para ver cómo se comporta ese tipo de controles del back-to-back. Ok, muy buena pregunta. No, pues te puedo decir que aún no. Esta red es balanceada todo el tiempo, o así se consideró balanceada. Ajá. Pero dentro de los estudios de integración que los hace en México, la Comisión Reguladora de Energía, pues considera precisamente que una vez que se integra la fuente de energía renovable, los desbalances en potencia no vayan más allá del 10 o del 15%. Ajá. Y por ende, los desbalances de voltaje entre la red, pues no pasen por ahí de un 5%. Entonces, sí es algo también que incluso podemos agregar a esta lista de retos técnicos, ¿verdad?
pero hasta ahorita está balanceado, o sea, es un pasito atrás. No, pero vamos, sí, perfecto. Me parecía súper interesante lo que planteabas y me creó curiosidad, pero vamos, está perfecto el estudio y vamos, de muchísima actualidad, sobre todo, como decíamos antes también, como parte de los objetivos de Remar en la etapa de integración, pues tantos y tantos problemas que tú has comentado, tantos retos a la hora de llegar a integrar definitivamente este tipo de energías. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, cabe destacar también que no es algo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, en áreas como los fotovoltaicos, como sistemas eólicos, sí hemos realizado algunos trabajos referentes a considerar los desbalances de la red, que eso siempre están, ¿verdad? No podemos asegurar una red No. balanceada todo el tiempo. Y hay que considerar que cuando se tienen controles convencionales como los de cruceros, ellos generan unas oscilaciones a partir de estos desbalances dentro del convertidor. Entonces, esto es lo peligroso, que el mismo convertidor genere distorsión armónica en una red que está desbalanceada. Entonces, sí, no es algo nuevo. Algunos de mis alumnos han trabajado en redes desbalanceadas. Hemos tenido algunas publicaciones al respecto, pero aquí todavía no lo incluimos. No, pero sí, o sea, perfecto, Reto, la verdad que eso que súper interesante. No sé si hay mucha felicitación en el chat, la gente ha terminado desde luego contenta con la presentación, por supuesto. No sé si hay algún comentario o alguien que quiera hacer algún tipo de puntualización a algo que haya comentado Juan Ramón de toda esta instalación o de los estudios que se plantean como posibles a realizar, porque desde luego él ha sido completísima a nivel de todo lo que se puede hacer con todo el laboratorio que tienen montado. Hay una mano de Mario. Adelante, Mario. Gracias, Jorge. Muchas felicidades, doctor Juan Ramón, por la presentación. Gracias. Yo quería saber, digamos, de tu parte, ¿cuál sería la tendencia o cuál sería la gran escala que se puede lograr con este tipo de sistemas a base de corrientes marinas? Y cómo los otros tipos de generación a partir del océano también pueden llegar a esta escala que tú estás trabajando en este momento. Sí, muy buena pregunta e incluso me la dejo de tarea. Como primer punto, visualizamos que tal vez considerar una granja de energía a partir de corrientes marinas, pues se inicie por generadores a baja escala. Yo creo que llegar y decir que se van a generar varios megawatts de una tecnología que se está probando, pues tal vez sea un poco inviable. Yo pienso que considerar primero la baja escala y en México, pues esto es menor a medio mega. ¿Cuál sería el potencial? Como mencioné, que repito, no es mi área, pero México sí tiene un gran potencial para generación de energía marina, ¿verdad? Desde el momento que se tienen 11,112 kilómetros de litoral, pues el potencial es muy grande. Pero ahorita la parte que se visualiza, o como el primer punto, hasta donde tengo entendido, que repito, no soy el experto, pues es por aquí en un canal de Cozumel. Entonces, yo pienso que sí, medio megawatt sería como que el primer reto técnico, pero de ahí en adelante hay mucho por seguir explorando. Ok, muchísimas gracias. Y lo que quiere decir que si es 0.5 megawatts, quiere decir que esa energía ya entraría al mercado mexicano. No, ese es precisamente el límite. De 0.5 megawatts es como autoabasto, ¿verdad? O pequeño generador. No entra como tal al mercado, hasta donde tengo entendido. Y arriba de ello, pues ahora sí. Y ya no se conecta, hasta donde tengo entendido, ya no se conecta en distribución, sino se conecta en transmisión.
¿Cómo se puede cuantificar la variabilidad de este tipo de recursos con respecto a la intermitencia en el suministro de potencia al sistema? Eh, ¿Es Tengo constante este tipo entendido de recursos? que ya ahí también depende de la zona y del tipo de recurso. Si, por ejemplo, es una corriente marina, esta tiende a ser estable. Entonces, no hay tanta variabilidad. Si, por ejemplo, es un sistema de oleaje, en el cual sí, pues, físicamente el movimiento es continuo. Entonces, sí depende del tipo de recurso y una vez después del tipo de recurso viene de la zona donde se tenga pensado. Entonces, de esta parte, pues también se deriva, como lo mencionamos, saber si es necesario o no incluir un sistema de almacenamiento, que eso es muy interesante. No nada más proponerlo porque está de moda, que me ha tocado ver algunos trabajos al respecto, sino justificarlo a detalle, ¿no? Si con pura regulación Volbart la red tiene o con algún otro aditamiento, alguna otra línea, con eso la red tiene, o si sí es necesario gastar en baterías. Entonces, siguen siendo trabajos futuros. Ok, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué baterías o por qué no pensar en supercapacitores u otras tecnologías que mitiguen ese impacto del costo, por ejemplo? No, sí, de hecho, supercapacitores puede ser. Yo creo que ya vendría un estudio más económico sobre saber si las baterías, ojo, el capacitor, pues no necesita tanta electrónica como si lo necesita la batería. El capacitor ese directamente se conecta en las etapas de conversión y la batería pues sí necesita sus propios convertidores para cargarse y descargarse. Entonces, sigue siendo algo interesante por explorar, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor Juan Ramón. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Mario. Muchas gracias. ¿Tenemos algún último comentario antes de finalizar la sesión? Si no, igualmente, bueno, de ambos ponentes disponéis del correo electrónico para cualquier duda puntual y bueno, pues lo dicho, cualquier duda pues se la podéis realizar. Así que bueno, nada, gracias para finalizar a los dos ponentes y enhorabuena. La verdad que han sido dos sesiones, a mí me han encantado y creo que la gente también ha terminado muy contentas con ellas. Quedamos nada, pendientes de la convocatoria del próximo seminario. Les deseo muy buen día y esperamos vernos pronto. Un saludo a todos.